Hola, hoy estamos aquí en Tabernas de la Valldigna para hacer la ruta del Alde dels Creus. Bueno, una subida a una cima chulísima con unas vistas que van a ser una pasada. Una ruta que rondará los 10 kilómetros, aunque igual la alargamos un poquito, depende del cansancio. y bueno, esperamos que os guste esta magnífica ruta. La verdad es que las vistas prometen y mucho por el día que nos ha salido hoy. Así que bueno, vamos al lío, porque el primer tramo de subida hasta arriba es un poquito complicado, un poquito durito, pero bueno, se puede hacer bastante bien. Así que vamos a por ello. Nos vemos. Hasta ahora. Hola, otra vez. Bueno, aquí estamos, subiendo, haciendo el primer tramo de la subida al Alde dels Creus, la parte más difícil de la ruta, pero obviamente lo compensan las vistas que empiezan a ver, y también que bueno, la senda, pese a que en algunos momentos se complica un poco, sobre todo un poco más arriba, por aquí pues se hace bastante bien. Es muy fácil de seguir porque está muy bien marcada la ruta, toda la senda, y bueno, como podéis comprobar, la senda se ve bastante bien. Así que bueno, quitando algún tramito, como puede ser este, por ejemplo. Pero bueno, todo muy bien indicado, la senda fácil de seguir. Ya, vamos para arriba a disfrutar de las vistas que nos va a dejar esta ruta. Hasta ahora, venga. Bueno, pues ya podéis ver las vistas que nos va dejando esta subida, esta magnífica subida al Alde dels Creus. Vamos para arriba, que todavía nos queda un poquito, pero bueno, esto promete. Nos vemos. Hasta ahora. Hemos llegado a la cresta, todavía no estamos arriba, pero desde aquí ya tenemos estas vistas. Ya se ve Figuera, el castillo, aquí se puede ver Valencia. Supongo yo que con la GoPro pues no se apreciará. Valencia, la Calderona, bueno, todas las luces, los campos de arroz,
me ha pasado las vistas desde aquí también. Así que espero que os esté gustando. Vamos a seguir para arriba. Venga, ahora. Pero aquí estamos. Bueno, una de las cosas que y bueno, ya veis, esto es lo que podemos ver arriba. Increíble. Una auténtica pasada, con el Montloup enfrente de nuestro. El Montbó, el mar Mediterráneo. La pasada se ve también Valencia al fondo. El cruce para bajar hacia Tabernes de la Valldigna o por ahí, por esa senda, ir hacia el Puntal del Masalali. Nosotros en este caso sí que vamos a ir para allá, hacia Puntal. Te voy a poner 35 minutos, pero bueno, eso depende de cada uno, de la marcha que lleve, de las ganas que tenga de parar y de lo que le apetezca. Así que no, vamos para allá.
hasta aquí la ruta de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que a mí personalmente me ha encantado, sería una rutaca. Espero que os guste el vídeo, que le deis ahí un like a tope y nada, nos vamos viendo en los próximos vídeos, en las próximas rutas. Hasta el siguiente, adiós.